Hola, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue la ejercitación que hicimos, el ejercicio 2 de la clase 21 de abril. Porque bueno, hubo muchas dudas y está bueno que aparezcan todas estas dudas en este momento como para poder empezar a aclarar y poder empezar a ver ciertas particularidades de los sistemas de fuerzas y que nos van a ayudar a comprender cómo resolverlos tanto gráfica como analíticamente y conceptualizar un poco qué es lo que está pasando a las chapas, a los cuerpos, una vez que se le hace esta aplicación de un sistema de fuerzas dado. Bueno, el ejercicio era bastante simple en cuanto al planteo, era una viga reticulada, recuerden que estos son siempre lo que le decimos, ejemplos de lo que se van a encontrar el día de mañana en cuanto a la arquitectura y el diseño de cada una de las estructuras. Esto simplemente lo podemos tomar como si fuese una chapa, un elemento, no importa qué. Recuerden que estamos en esa etapa de que por ahora no nos está pasando no nos está importando qué le pasa al elemento al cual está sometido a este sistema de fuerzas, sino que ese elemento se quede quieto. ¿Tá? Eso es lo que estudia la estática. Entonces, vamos a ver lo que planteaba este ejercicio, que era sobre una estructura reticulada, que es esto que estamos hablando. Se aplican 4 fuerzas, como se muestra en el gráfico, con las siguientes magnitudes: P1, P2, P3 y P4. P1 con 200 kilogramos, y bueno, ya el sentido está indicado en el dibujo o en la imagen. P2 nos da las componentes en X y en Y. Yo acá no lo he dibujado, pero tendríamos una componente en X y tendríamos una componente en Y. Fíjense, la primera siempre es en X y la segunda siempre es en Y. La primera es 200 y no tiene signo, o sea que es positivo. Por convención, si estamos trabajando en X, tomamos que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, y en Y, si estamos trabajando en este sentido, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. O sea que tendríamos, si esto es positivo en X, tendríamos una fuerza que es a 0 grados hacia allá, y tendríamos en Y menos 200, tendríamos una fuerza de 200 hacia acá. Yo lo voy a dibujar en lápiz, lo voy a hacer lo más fuerte que puedo como para que puedan ustedes ver. No lo voy a dibujar en escala por una cuestión de que ninguna de estas fuerzas está en escala, lo voy a hacer en escala cuando haga el polígono de fuerzas. Si es menos 200 en Y, perdón, esto va a ser menos 200 acá. Este va a ser P2Y. Y acá vamos a hacer, si es positivo, vamos a hacer que esto acá sea P2X. Ambas fuerzas son componentes de P2. ¿Está? O sea, son iguales. Esto quiere decir que está a 45 o 270 grados más 45 grados. El ángulo, recuerden que se mide así. Por lo que, bueno, ya sabemos las componentes de esta fuerza. Voy a borrar esto así no confunde. ¿Tá? Recuerden que en la aplicación también de cada una de estas fuerzas, primero que la descomposición se tiene que dar en un punto de concurrencia que nosotros elijamos dentro de esta misma fuerza. ¿Tá? O sea que esta fuerza la tenemos que trasladar ahí y podríamos componerla con sus dos componentes, P2Y y P2X. Luego tenemos P3, que P3 tiene 400 kilogramos, y P4 que tiene 200 kilogramos. Bueno, obviamente a simple vista ya podemos decir que esto es un sistema de fuerzas no concurrentes. Todas estas fuerzas no están concurriendo a un punto. P2 concurre con P4 y P3, pero P1 no. P4 con P1 coinciden, pero P2 y P3 no. O sea que ya planteamos que todo este sistema es un sistema de fuerzas no concurrente. Está bueno siempre no concurrente. Sabiendo que es un sistema de fuerzas no concurrente, nosotros indirectamente ya sabemos cómo vamos a operar. Nos está pidiendo la resultante, el calcular la resultante, indicar el módulo y la dirección y sentido, que sería el ángulo. O sea que estas dos acá son nuestras incógnitas. ¿Tá? Y su ubicación en el sistema. Eso es
Tres cosas, por ahora es lo que nos está pidiendo el inciso A. ¿Está? Bueno, nosotros decía que como un sistema no concurrente, nosotros ya sabemos que para operar bajo este sistema no concurrente tenemos que hacer algún tipo de operación particular. Nosotros para obtener la resultante, gráficamente si estamos hablando, tendríamos que hacer un polígono de fuerzas, que esto que nos iba a dar esto acá. La magnitud, o sea el módulo y el sentido de la fuerza. O sea que esto se resuelve con esto. Y luego para ubicar esto en el sistema, al ser un sistema de fuerzas no concurrente, teníamos que hacer el polígono funicular, que nos va a dar la ubicación. Entonces fíjense cómo estas dos incógnitas tienen su solución a través del trazado del polígono de fuerzas y el trazado del polígono funicular. ¿Está? Esto es para sacar, obviamente, la resultante de este sistema. Entonces tenemos que empezar a trazar el polígono de fuerzas. ¿Está? Lo hacemos, ahí nos indica una escala de fuerzas de 50 kilogramos por centímetro. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más prolijo que podamos. Recuerden, ustedes lo tienen que hacer lo más prolijo posible para evitar arrastrar error. Yo, como no tengo hoja cuadriculada, como siempre digo, me es un poco más difícil ser tan prolijo como van a ser ustedes, por lo que mis resultados no van a ser tan exactos. O sea, mi margen de error va a ser algo superior que el que puedan llegar a tener ustedes. Entonces yo tendría que agarrar 90 grados aproximadamente. Lo voy a hacer con la hoja. Esto sería 90 grados. Y la primera fuerza que tengo es P1. ¿Tá? Entonces yo tengo, si 50 kilos es un centímetro, yo tengo que, acá, y vale la fuerza 200 kilos, tendría que esto valer 4 centímetros. ¿Verdad? Entonces esto acá sería esta sería P1. Luego a continuación tengo P2. P2 lo podemos hacer de dos maneras. O lo componemos con estas dos componentes, o lo podemos componer en otro lado y luego trazar P2 acá. Para que sea más fácil y estamos trabajando de manera ortogonal, yo voy a seguir con la misma lógica. Si quieren, lo puedo hacer como en lápiz para después poder trazar P2. Acá yo voy a tener 200. Esto es P2i. Y acá a 90 grados tendría que trazar P2x. P2 queda conformado por P2i y P2x. Entonces, desde el principio de P2i hasta el final, que sería de P2x, esto acá sería mi P2. ¿Se entiende lo que dice, no? Bueno. Entonces, luego de ahí tengo P3. P3 tiene una fuerza de 400. Y esto vamos a intentar hacerlo paralelo. Vamos a tener que intentar ser lo más prolijos posible para intentar hacer un paralelismo medianamente aceptable. Por acá tiene que pasar P3 y P3 tiene un valor de 400 kilogramos, o sea que van a ser 8 centímetros, va a ser hasta acá. O sea que si ustedes simplemente se dan ya una idea, aunque no sean tan prolijos trabajando, saben que bajaron desde este punto donde iniciaron, bajaron P1 y bajaron P2i. Esto vale 400 kilogramos y subimos después acá también a 90 grados de para arriba 400 kilogramos, ¿tá? Por lo que este inicio y este final deberían coincidir en su hoja cuadriculada. Entonces acá es P3. Y luego P4 lo tengo hacia la izquierda. P4. Y me quedó que el
polígono de fuerzas es cerrado. Inicié en este punto, lo voy a marcar con un color para que lo vean, inicié en este punto y finalicé en ese punto. ¿Está? Bueno, ahora con esto yo tengo de resultado que la resultante es nula. ¿Está? O sea que mi respuesta a esto es que la resultante es igual a 0 kilogramos. ¿Está? Eso es mi primera respuesta. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la resultante del sistema de fuerzas que tenga una resultante como fuerza 0 se sintetiza, ya está, terminé. No. Cuando el sistema de fuerzas es no concurrente, nosotros tenemos que sí o sí hacer un polígono funicular para ver que el sistema no esté rotando. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que la resultante sea 0, pero que el sistema aún así esté rotando. O sea que esto, la resultante, ¿qué sería? Si nos daría un número, si esto tendría una magnitud, la resultante quiere decir que haría una fuerza para allá o para allá o para donde nos dé, que está intentando desplazar el sistema. ¿Está? Desplazarlo, imagínense, no sé, voy a agarrar algo acá del escritorio, bastante, bueno, voy a agarrar el mouse. ¿Qué quiere decir? A este mouse, si yo, este sistema de fuerzas que yo estoy aplicando acá, tendría P1, P2, P4, P3. Lo que está haciendo esto es intentar, si habría una resultante, mover este elemento para el lado donde esté la resultante. Pero se traslada todo el elemento. O sea, la chapa esta entera o esta viga reticulada se va a trasladar. ¿Tá? Lo que produce es un efecto de traslación si existe una resultante. En el caso de que tal vez no existe una resultante, o sea, esto nos está moviendo, nos está trasladando, puede que de igual manera esto se esté moviendo, no trasladándose, sino que rotando. ¿Tá? Que es el caso que vamos a verificar con el polígono funicular. Con el polígono de fuerzas, como ya habíamos visto, la resultante es 0. Por lo que esto no se traslada. ¿Tá? Esto es sinónimo de no traslación. Ahora, con el polígono funicular tenemos que ver que este elemento, bueno, esto ya lo saco, no se esté rotando, ¿tá? No esté girando en un sentido o en otro, dependiendo para dónde dé un par de fuerzas, si es que nos da. Entonces, ¿cómo hacíamos el polígono funicular? Bueno, corrí el sistema de fuerzas que teníamos acá ya planteado, lo corrí un poco más hacia la derecha para que después me quede espacio acá para que en el video les pueda seguir explicando una cosita más entre lo que es el paralelismo entre el sistema de resolución gráfica y el sistema de resolución analítico. Bueno, entonces comenzamos a plantear el polígono funicular. Recuerden que tenemos que tener siempre planteado un punto de concurrencia de rayos polares, que es el punto polar. Recuerden que también tenemos que empezar desde la primera fuerza que nosotros pusimos, que en este caso es P1. Vamos a trazar un rayo hacia ese centro polar. De ahí tenemos que salir al final de la fuerza que recién estuvimos marcando, P1. Luego la siguiente fuerza tenemos que unirla de vuelta. Siempre tenemos que hacerlo en orden y ya los vamos enumerando. O sea, decimos que este acá es mi rayo 1, este acá es mi rayo 2, este acá es mi rayo 3. Después de acá voy con P3 para arriba. Este acá es mi rayo 4. Y este acá, y tengo que cerrar con todo, y este acá es mi rayo 5. Obviamente, ustedes pueden notar que rayo 1 y rayo 5 son coincidentes. ¿Tá? Bueno, tenido este planteo, vamos a, para diferenciar un poco lo que son fuerzas activas y rayos polares, vamos a utilizar algún sistema de colores. Esto yo lo hago pura y exclusivamente para que ustedes lo entiendan mejor. No hace falta que ustedes en cada uno de los ejercicios lo planteen de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar el amarillo para el rayo 1, vamos a usar un naranja,
este es medio igual, así que vamos a usar otro. Vamos a usar otro color, vamos a usar este que es más naranja todavía. Porque creo que no se puede ver muy bien, ahí se diferencia un poquitito más. Después vamos a usar para el 3, vamos a utilizar un rojo. Para el 4 vamos a usar un rosado, magenta. Y para el 5 vamos a usar un marrón. Vamos a usar un azul, así se nota más. Fíjense que en el 1 y el 5 deberían estar uno arriba del otro. Yo lo voy a hacer uno pegadito al lado del otro para que ustedes noten que ahí hay dos rayos que son paralelos, ¿tá? O sea, son paralelos colineales. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nosotros tenemos el sistema de fuerzas activas, como estábamos diciendo. Ahora tenemos que, para poder ubicar esta resultante, que en realidad la resultante no la vamos a poder ubicar porque es 0 en este caso. Pero sí lo que tenemos que ver es si el sistema está produciendo un giro. Y eso lo vamos a poder ver con esto, ¿tá? Esto, recuerden que lo que dijimos es la traslación, la vemos con esto, y el giro lo vemos con el polígono funicular, la ubicación del polígono funicular acá. Entonces sabemos que el sistema por ahora no se está trasladando. Lo que sí tenemos que ver es si el sistema está intentando rotar este objeto, que es lo que hicimos recién con el mouse. Volviendo a esto, empezamos a ubicar cada una de estas fuerzas con respecto al sistema en general. Las fuerzas, estoy hablando de los rayos polares. Tengo que empezar a trasladar paralelamente esto a mi sistema de fuerzas con respecto al objeto. Entonces intento trasladar. Esta va a ser mi inclinación, ¿tá? Y esta inclinación que yo voy a tener acá lo tengo que hacer chocar, o tengo que hacerlo tocar la recta de acción donde yo estoy iniciando, en este caso P1, ¿tá? Entonces con P1 la recta de acción es esta. Recuerden que este rayo, el rayo 1, yo lo trasladé donde quise. Este punto de intersección entre la recta de acción de P1 y el rayo 1 es totalmente arbitrario y lo pueden poner donde ustedes quieran, ¿tá? Donde ustedes les quede o quieran hacerlo. Recuerden que esto es recta de acción de P1 y esto es 1. Esto así es 1. Para que no nos confundamos, yo lo que voy a hacer es de vuelta siempre trabajar con estos colores. Esto es 1. ¿Quiénes se están componiendo a P1? 1, el rayo funicular 1 y el rayo funicular 2. Entonces, donde choca 1, paso 2. 2 está, yo lo hice lo más horizontal posible, pero debería yo poder trasladarlo de alguna manera con, vamos a utilizar la regla, trasladarlo que me choque mi punto en 1. Si ustedes están trabajando con reglas chiquitas como yo, es bastante más engorroso, porque tenemos, bueno, yo lo estoy haciendo grande para ustedes, pero esto deberíamos intentar hacer que esto choque ahí. Epa, se me corrió. Perdón, yo estoy trasladando esto. 2. Lo que estoy intentando hacer es esto. Ahí pasaría 2. ¿Está? Perdón la desprolijidad. Estamos trabajando con lo que tenemos. Entonces este sería mi rayo 2. Fíjense que yo ya lo estoy prolongando lo más que puedo para poder ahora hacerlo chocar o intersecarlo con el rayo
el rayo 2 con la fuerza de la recta de acción, perdón, de P2. Este era color naranja, si mal no recuerdo. Así que bueno, vamos a utilizar el color este naranja para poder marcarlo bien. Acá yo tendría otro punto de intersección, donde a partir de eso, ¿quién está componiendo a 2? 2 y 3. O sea, tendría que trasladar 3. Este me va a quedar un poco más fácil para poder trasladarlo. Lo trasladamos al mismo punto de concurrencia. Acá. Este punto de concurrencia tenemos a 3 ahí. Y ahora 3 lo tenemos que hacer chocar sí o sí con P3. ¿Tá? Porque componen a P3, lo componen 3 y 4. ¿Entiendes? Entonces yo ya sé que al rayo 3, una vez que lo trasladé, lo tengo que hacer lo suficientemente largo como para que choque con la recta de acción de P3, que viene de allá arriba. ¿Se entiende? Epa, no se marcó. Acá. Entonces acá este es mi 3. 3 era de color rojo, lo vamos a hacer ahora para que sea más fácil ubicarlo. Esto es 3. Chocó P3 con 3 y a partir de ahí tengo que pasar 4. 4 teniendo su inclinación. Lo trasladamos y tenemos que 4 pasa por ahí. 4. ¿Está? 4 lo tenemos que hacer chocar con P4, que es el último, la última fuerza. Entonces tenemos que prolongar 4 hasta chocar con la recta de acción de P4. La recta de acción de P4 es esta. Choca aquí. ¿Está? Bueno, vamos a utilizar nuevamente el color 4, era color rosado. Vamos a hacer esta prolongación acá, perdón. Esto acá es 4. ¿Está? O sea, tengo 1. Choca 1 con la recta de acción de P1, paso 2. 2 hasta la recta de acción de P2. Choca la recta de acción de P2. Con 2, paso 3. Paralelo siempre. 3 hasta que choca la recta de acción de P3. Choca la recta de acción de P3. Paso 4. Paralelo. Desde este punto hasta la recta de acción de P4. Choco ahí y ¿qué voy a tener? Mi último rayo que cerraría todo, que es 5. ¿Está? 5. Si yo tengo esto en este sentido, vamos a ver si me sale hacer esto. Si 5 es así, yo tendría que bajar esto paralelamente. Vamos a hacerlo más abajo. Voy a bajar esto de manera lo más paralelo que yo pueda. Y me va a quedar 5. 5, vamos a ver que bueno, esto tendría que ser, si ustedes trabajan prolijo, tendrían que quedar paralelo a 1, obviamente, porque son paralelas. A mí me quedaron bastante bien dentro de toda la desprolijidad en la cual estoy trabajando. Pero yo lo que quiero que entiendan es la parte metódica y la parte de resolución de este sistema, porque después la prolijidad corre por cuenta de ustedes en su hoja. Ese era 5. ¿Está? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasaba antes? 1 y 5 eran, aparte de ser paralelas, como está mostrándose acá en el dibujo, eran colineales. Al ser colineales se anulaban, porque una iba para un lado, el otro iba para el otro, y se producía una bifuerza. En este caso no se está produciendo una bifuerza. ¿Qué nos está pasando? Se nos está produciendo una separación, o sea, son fuerzas paralelas, opuestas, de sentido contrario. Recuerden que cuando nosotros estamos armando el polígono funicular, empezamos con sentidos y direcciones. O sea, empezamos con el principio de 1, que lo componen 1 y 2, y 1 va para allá.
hasta el punto. Después 2 va hasta el final de P1. Después tenemos que trazar lo que compone P2. Lo que compone P2 es una 2 hacia el otro lado y una 3 que viene hacia abajo. ¿Tá? Ahora tenemos que componer P3. P3 que tiene un 3 que va hacia aquel lado y un 4 que va hacia allá. Y ahora que tenemos para componer P4, un 4 que viene hacia acá y un 5 que cierra hacia allá. Entonces, 1 y 5 no tienen ida y vuelta como todos los otros, sino que es una ida y una vuelta. Entonces yo voy a tener a 5 que va hacia allá y a 1 que viene hacia acá. ¿Cuál es la magnitud de 1 y cuál es la magnitud de 5? La mido. ¿Está? O sea, yo tengo que medir esto. Lo mido, lo paso en la escala que yo hice mi fuerza. Si yo acá la escala, esto acá me mide 4 centímetros. 4 centímetros, recuerden que nos pedía que la escala de fuerza sea 50 kilogramos sobre centímetro. Quiere decir que si yo tengo 4 centímetros, esto era 200 kilos. Tengo que medir esto, 8, ¿tá? Me da 8 centímetros, R1 es igual, vamos a hacer así, el módulo de R1 y el módulo de R5 son iguales. Porque tenemos que considerar uno positivo y uno negativo por una cuestión de que están yendo en sentidos contrarios. Pero el módulo de estos dos rayos es el mismo, ¿tá? Son 8 centímetros, 8 por 50 kilogramos por centímetro, me da un valor de 400 kilogramos el valor de cada uno de los rayos, nada más que van en sentido contrario. Es decir, que si yo los tuviese que dibujar acá, no importa dónde, porque recuerden que una fuerza puede ser dibujada a lo largo de toda su recta de acción sin importar dónde, yo voy a tener que dibujar acá algo de, si lo hubiese hecho escala, recuerden que acá P1, P2, P3 y P4 no están en escala, sino que están esquemáticamente puestas. ¿Qué me está produciendo este R5 y este R1? Esto acá está produciendo un giro. ¿Tá? Esto hace un giro en este sentido. ¿Qué es lo que estábamos? Volvemos al mouse. ¿Tá? Lo que está produciendo esto es un R1 y un R5. ¿Qué le están haciendo al mouse? Esto. ¿Tá? Imagínense que hay una fuerza, un R1 y R5 sobre estas rectas de acción y le están haciendo esto al mouse. ¿Tá? Lo están girando. ¿Cuánto vale ese giro? ¿Cuánto vale ese momento? Porque esto es una fuerza por esta separación, esto es un par de fuerzas. ¿Cuánto vale esto? Es esto acá perpendicular, obviamente, esta distancia D por el valor de cualquiera de los dos rayos. ¿Está? Entonces, para saber yo mi momento o el momento que se le está ejerciendo a este objeto o a esta viga o a lo que fuese, yo tengo que multiplicar el valor de mi rayo por la distancia de separación. ¿Tá? Entonces acá yo tengo que el valor de ese momento va a ser igual a R1 o R5, es lo mismo, por D. ¿Cuánto es D? Lo mido acá y fíjense que me da 3,5 centímetros. Estos 3,5 centímetros tienen que ver con también la escala que ustedes utilizaron para poder dibujar todo esto. Yo, por ejemplo, había utilizado que 1 centímetro era igual a 0,5 metros para dibujar la escala de distancias, no la escala de fuerzas, que son dos escalas completamente diferentes. Entonces, si yo acá mido 3,5 centímetros, quiere decir que en metros es 1,75 metros, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos, ya con esto, nosotros sabiendo que la fuerza vale 400 kilos y que D, acá lo vamos a anotar, es 1,75 metros, podemos deducir, tenemos estos dos datos, podemos deducir que M va a ser igual a 400
kilogramos por 1,75 metros. El resultado, obviamente, como es un momento, va a ser en kilográmetros. ¿Está? No solo eso, fíjense que antes nosotros de poder determinar el valor del momento, tenemos que ver, es muy importante en los momentos, determinar para qué lado giran. Para qué lado giran nos va a determinar a su vez el signo del momento. Recuerden que si el momento gira sentido horario, o sea, hace este movimiento, es positivo. Caso contrario de que si gira antihorario, o sea, si gira hacia la izquierda, es negativo. Si gira para la derecha, es positivo. Es una convención que se tomó para tomar los signos de los momentos. Entonces, como yo sé que son dos fuerzas que están ejerciendo al mouse este movimiento, lo están haciendo girar antihorario o hacia la izquierda, yo sé que mi momento de por sí es negativo. ¿Está? Entonces, una vez que nosotros ponemos ya el signo, hacemos la multiplicación, nos da aproximadamente 700 kilográmetros. ¿Está? Nosotros, acá va a ser nuestro valor de momento. Fíjense que cuando nosotros en el ejercicio nos está pidiendo cómo se sintetiza el sistema de fuerzas, tenemos un momento de 700 kilográmetros. Entonces, y volviendo a lo que cada uno de estos procedimientos que representaba, el polígono de fuerzas teníamos que si se trasladaba o no, y en este caso había una no traslación, o sea, no se trasladaba, el polígono funicular era para determinar si había giro o no, es decir, si había momento. ¿Está? Momento en este caso no es igual a 0, es igual a menos 700 kilográmetros. Quiere decir que este sistema no está en equilibrio. Quiere decir que este sistema se está rotando, no se está moviendo, no se está trasladando de lugar, este mouse no se está moviendo ni se está trasladando. El sistema de fuerzas activas que tiene no lo está trasladando, sino que lo está haciendo rotar. ¿Está? Entonces, para eso nos sirve cada uno de los procedimientos del polígono de fuerzas y polígono funicular. Ahora lo que yo quiero hacer, y por lo cual yo había corrido esto para acá porque quería en algún blanco de la hoja explicarles los paralelismos que existen entre el sistema gráfico y el sistema analítico. Obviamente el sistema gráfico es un poco más ameno a la vista, un poco más conceptual y más visual tal vez, y es más entendible para muchos. Es mucho menos exacto por una cuestión gráfica y depende de la escala en la cual estamos trabajando. Nunca vamos a ser tan meticulosos o tan exactos como en el sistema analítico, que lo único que estamos haciendo es hacer procedimientos algebraicos. Pero bueno, quiero hacer el paralelismo en cuanto a que si nosotros tenemos en el sistema o en el método gráfico y el método analítico. Vamos a hacer un simple cuadrito como para que se pueda entender bastante bien. Métodos gráfico y analítico, estamos hablando de métodos de resolución, ¿no? Bueno, estos métodos de resolución, nosotros tenemos de vuelta el polígono de fuerzas, que lo que nos va a determinar es que si el objeto X, el mouse, la viga reticulada, un elefante, lo que fuese, todo ese sistema de fuerzas activas lo están queriendo trasladar, traslación, ¿no? Y el polígono de los rayos polares, o sea, funicular. ¿Cuál es su paralelismo de cada uno de estos métodos al método analítico? Esto del método analítico es sumatoria de las fuerzas de sus componentes en X y la sumatoria de fuerzas en sus componentes en Y. Y el polígono funicular es la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. ¿Está?
O sea, en sí, para resumir, nosotros tendríamos que esto y esto es para la traslación y esto es para el giro. ¿Tá? Esto es para que el elemento no se traslade y este es para que el elemento, no es para el elemento no se traslade, esto es para saber si el elemento está sufriendo una traslación y esto es para saber si el objeto está sufriendo un giro en cualquiera de los dos métodos. Vamos a ver más adelante en el método gráfico que nosotros lo que tendríamos que ir haciendo es descomponer cada una de estas fuerzas activas que está actuando sobre este objeto en sus componentes en X y sus componentes en Y. Hacemos una operación algebraica con cada una de esas fuerzas y nos va a dar un resultado. En este caso, si usamos el mismo ejercicio, ¿cuánto nos va a dar el resultado tanto gráfica como analíticamente? Porque son cosas, hacen lo mismo cada uno de estos métodos, nada más que por vías diferentes. Uno es el gráfico y el otro es el analítico. La sumatoria de fuerzas en X, si lo hacemos muy rápidamente dentro de este ejercicio, lo podemos hacer. La componente de P1 en X, ¿cuánto vale? 0, porque es una fuerza que está a 270 grados. Si nosotros hacemos la operación correspondiente para sacar su componente en X, nos va a dar 0. Si nosotros hacemos lo mismo con P3, nos va a dar 0, porque la componente en X de P3 es 0. ¿Cuáles son las dos fuerzas que tienen componentes en X? P4 y P2. Entonces, si nosotros sacamos la componente en X de P2, nos va a dar, ya la tenemos, perdón, 200 kilos hacia la derecha, ¿tá? O sea que la sumatoria de fuerzas en X de este sistema sería, si nosotros utilizamos por convención que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas, tenemos que P2X es igual a 200 kilogramos. ¿Y quién tenemos más en X? P4. ¿Y P4 cuánto vale? 400. La componente en X de P4 es igual a P4, porque está completamente horizontal a 180 grados. Entonces, si nosotros haríamos una supuesta, y me faltó poner que P4 es igual a 200 kilogramos, menos 200 kilogramos porque va en este sentido. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X de mi sistema, ¿qué me va a dar? P2X menos P4. Esto obviamente, ¿cuánto va a dar? 0, porque 200 menos 200 me va a dar 0. O sea que la sumatoria de fuerzas en X de mi sistema va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en X, en todas las fuerzas en X, están equilibradas. ¿Qué quiere decir? Que este elemento en X no se va a trasladar. ¿Está? Hacemos lo mismo en Y. Si nosotros tenemos las componentes en vertical de cada uno, en vertical digo en Y, de cada una de las fuerzas activas del sistema, que tenemos P1, que es completamente vertical, que como va hacia abajo, tendríamos que tomarla de manera negativa. Entonces tenemos que P1 es igual a menos 200 kilogramos. Si nosotros seguimos, P2 tiene componente vertical, sí, tiene P2Y. ¿Cuánto vale P2Y? Menos 200 kilogramos. Y otra componente vertical, otra fuerza que tenga componente vertical sería P3, porque recuerden que P4 no tiene componente vertical, por lo cual ya no la estamos considerando. Entonces, tendríamos P3. P3, ¿cuánto es? 400 kilogramos, y ¿hacia dónde va? Hacia arriba, por lo cual es positivo. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué nos queda? P1 negativo, P2Y negativo, más P3. Esto es 400, esto es menos 200, esto es menos 200. Toda esta suma da 0 kilogramos. 0 kilogramos. ¿Qué quiere decir ahora esto también en Y? Que tanto en X como en Y, o sea, tanto las componentes de la fuerza en X como las componentes de la fuerza en Y, este elemento no está siendo trasladado. Porque en X no se está haciendo trasladado, porque en Y no está siendo trasladado. Quiere decir que esto, si sumaríamos X e Y, no se estaría moviendo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, por ahora el paralelismo es este. Ahora, con respecto al polígono funicular, ¿qué tendríamos que hacer? Sumatoria de momento. La sumatoria de momento
¿qué sería? Elegir un punto cualquiera, porque recuerden que la sumatoria de momento de cualquier fuerza con respecto a un punto y la sumatoria de esas fuerzas, del momento de esas fuerzas con respecto a un punto, es siempre el mismo. ¿Tá? O sea, si yo agarro este punto, o este punto, o este punto, estoy marcando algún punto conocido. Yo podría marcar cualquier punto que yo quiera del plano, pero voy a buscar puntos donde yo tenga distancias conocidas, ¿tá? Como para no complejizarme la vida y el ejercicio en vano. Entonces podría elegir cualquier punto que yo quiera y tengo que calcular el momento, la sumatoria de momentos que producen esas fuerzas con respecto a ese punto, y me va a dar un valor. ¿Qué valor me va a dar? Este valor. ¿Tá? Como en la parte del método no lo voy a resolver ni voy a hacer un ejemplo de esto, porque vamos a tener de ahora en más muchos ejemplos en los cuales vamos a utilizar la sumatoria de momento, porque ya vamos a pasar a lo que es la resolución analítica. Yo quiero hacer este paralelismo como para que se introduzcan y empiecen a entender cómo va a funcionar esto y cómo anclar los métodos de resoluciones gráficos o analíticos. Ni uno es mejor que otro, ni uno es más fácil que otro. Solamente la única desventaja es que el gráfico es un poco menos preciso que el analítico. El analítico es totalmente preciso en cuanto a los resultados que nos da. Lo que sí, el gráfico es un poco más ameno conceptualmente para entender qué le están pasando a las cosas que nosotros estamos analizando. Entonces, volviendo a esto del momento, pasaba en la resolución, cuando estábamos en la clase, que a muchos decían que R1 y R5 les daban, a uno les daba 700 kilos, a otro le daba 400 kilos, a otro le daba 100 kilos. Y que la distancia, a alguno le daba 2 metros, a otro le daba 1,5 metros, a uno le daba 1,75, a uno le daba 5 metros. Todas esas resoluciones van a estar bien siempre y cuando el momento de esto. ¿Se entiende? No importa la magnitud del rayo 1 y el rayo 5, porque eso va a depender de dónde pusieron el rayo polar ustedes. Si ustedes no pusieron el rayo polar justo donde lo puse yo, y lo pusieron por acá, o lo pusieron por acá, o lo pusieron por acá, los rayos polares, todos esos rayos polares van a cambiar. O sea, voy a empezar a tejer mi telaraña de rayos polares desde acá hasta acá, de acá a acá, de acá a acá, y todo esto cambia, y cuando ustedes lo van a trasladar acá también les va a cambiar, por lo que también la distancia a la cual van a quedar estos rayos, el 1 y el 5, siempre van a quedar separados porque hay giro. ¿Está? Lo que pasa es que esa separación va proporcionalmente cambiando según cambien los rayos 1 y los rayos 5, según ustedes ubicaron el polo dentro de lo que era el armado del polígono funicular. Pero si a ustedes el resultado les da esto, el planteo del problema está bien. ¿Está? Entonces no se guíen pura y exclusivamente por esto, por el valor de R1 o R5 y la distancia, sino que lo que importa en esto es esto. El valor del momento, no el valor de R1 y de D. Porque como les estoy diciendo, esto va a cambiar con respecto a la ubicación de cómo armaron ustedes este sistema auxiliar del polígono funicular. Así que bueno, esperamos que esto se haya aclarado y que a partir de ahora en más este tipo de cuestiones estén un poco más salvadas a la hora de resolver los ejercicios. El último inciso de este, el inciso C, perdón, me lo salteé, dice cómo se sintetiza el sistema de fuerzas, qué efecto producirá, e indica el valor y el sentido. Eso yo creo que ya lo hicimos y está bastante claro. El sistema se sintetiza con un par de fuerzas, con el valor de R5, R1 y la separación esta de las distancias, lo que produce un momento. ¿Qué efecto produce? Es un giro en este sentido, ¿tá? Produce un giro en este sentido con el objeto. Entonces tenemos que dar un valor y un sentido. El sentido es antihorario, negativo, y el valor de ese giro son los 700 kilogrammetros, que es el valor del momento que produce ese par de fuerzas. En el inciso D, como último, dice cómo se equilibraría el sistema. O sea, este sistema ahora como está en este momento, hay un sistema de fuerzas activas que está actuando sobre este objeto y le está produciendo esto, ¿tá? Le está produciendo un giro.
lo que nos está pidiendo el inciso C, ¿cómo piensan ustedes que se equilibraría que un objeto esté girando en este sentido y con una magnitud de 700 kilogramos? ¿Tá? Entonces, con muchos de ustedes, con buen latino, lo que han dicho es un momento igual de sentido contrario. Y está perfecto. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos que hacer es contrarrestar el momento que se le está produciendo a este objeto, que está girando en este sentido, con otro momento de igual magnitud, pero de sentido contrario. O sea, se contrarrestaría con un momento 1, un momento que se le introduce al sistema, igual a 700 kilogramos. ¿Tá? Esto sería la equilibrante del sistema.